Vamos ahora a derivar esta expresión. Si bien podemos identificar que aquí se trata de un cociente, vamos a hacer el análisis desde cero para estar seguros de cuál debe de ser la fórmula que vamos a emplear. Bueno, igual vamos a utilizar jerarquía de operaciones como una muy buena guía. Imaginemos que se le asigna algún valor a x en la expresión que estás viendo aquí en pantalla. Así que, dicho esto, ¿cuál sería la última operación a efectuar? Bueno, si hacemos una asignación a x, tendríamos primero que calcular en esta parte la raíz cúbica obteniendo un resultado. Después, en el denominador, tendríamos que realizar la operación x cuadrada más 3. Y por último, aquí aplicarle el logaritmo natural. Así que tendríamos en el denominador otra cifra, otra cantidad. Y ahora, como operación final, lo que tendríamos que hacer es una división entre numerador y denominador. La última operación fue una división, así que esa es la primera fórmula de cálculo diferencial de derivadas que vamos a emplear. La derivada de un cociente. Vamos a indicar primero los operadores tanto a la izquierda como a la derecha. Vamos a señalar la derivada de y deberá de ser igual a la derivada de la expresión que tenemos de este lado, que sería, vamos a copiar aquí, la raíz cúbica con ese logaritmo natural. Si bien ya identificamos que se trata de la derivada de una división, vamos ahora a verificar la fórmula, que la verdad es una de las más grandes que hay dentro de cálculo diferencial. Tenemos la derivada de un cociente, es toda esta expresión que alcanzas a ver aquí en color rojo. Es importante que verifiquemos que se van a hacer dos derivadas de forma independiente, dadas las asignaciones que hagamos para u y para b. Para el problema, voy a señalar que u deberá de ser nuestro numerador y la b deberá de ser nuestro denominador. Es muy importante que respetemos la selección o el orden acorde a la fórmula. Quién es u, que es el numerador, quién es b, que es el denominador. Ahora procedemos a resolver entonces lo que serían dos problemas distintos, dos problemas diferentes, dadas las sustituciones que indicamos o las operaciones, siendo que u deberá de ser la raíz cúbica de x. Ahora, dentro de la fórmula de la derivada, que a tener en cuenta es la de acá, nos indica que vamos a necesitar la derivada de u, así que vamos a derivar la expresión que tenemos de este lado. Indiquemos lo que serían nuestros operadores, tanto a la izquierda como a la derecha. Marcamos la derivada de u, deberá de ser igual a derivar, y ahora, cálculo diferencial. Expresiones de este estilo pueden ser un poco complicadas de sobrellevar, así que vamos a cambiar esta expresión radical hacia un exponente racional. Esa raíz cúbica se transforma entonces como x a la 1/3. Bueno, para este caso resulta muy sencillo verificar que la fórmula que vamos a aplicar de este lado será la derivada de x a la n. En este caso nuestra n es un número fraccionario, es un número racional. La derivada de u lo que nos va a devolver sería u', y acorde a la fórmula de derivación que te estoy mostrando en esta parte, lo que deberemos escribir es el valor de n, donde decíamos que, si es necesario, lo vamos a marcar. Recuerda, esto era nuestra n, vamos a marcar aquí con color verde para que se pueda notar. Nuevamente, regresando a la fórmula, el valor de n es 1/3, nos dice que coloquemos la x y la n, si le sea restada la unidad en 1/3 menos 1, va a devolvernos menos 2/3. Bueno, vamos a aplicar un poco de álgebra para que la expresión se vea mucho mejor. Vamos a tener entonces que u' deberá de ser, y observa cómo tenemos aquí un exponente negativo. Podemos solventar ese exponente negativo llevando la x hacia el denominador de la siguiente forma. Vamos a colocar aquí 1/3 multiplicando a 1 entre x a la 2/3. Y bueno, por último recordar que este x a la 2/3 en realidad es un radical, donde el 3 indicaría una raíz cúbica y el 2 un exponente que está acompañando a nuestra x. Realizando las operaciones de numerador por numerador y denominador por denominador, lo que vamos a obtener como resultado final para u' sería lo siguiente. Escribimos u' deberá de ser igual a 1/3 con raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Listo? Ya tenemos a u', tenemos también a u. Recordemos que la fórmula nos dice que también necesitamos trabajar con una b. b es el logaritmo natural
de x al cuadrado más 3. Vamos aquí a colocarlo. b deberá de ser logaritmo natural de una x al cubo más un 3. Y de nueva cuenta procedemos ahora a derivar esa expresión. Y bueno, vamos a indicar los operadores tanto a la izquierda como a la derecha, dado que estamos derivando. Vamos a marcar la derivada de b deberá de ser igual, o significa que vamos a derivar, por ahí es el logaritmo natural. Vamos a escribirlo completo. Logaritmo natural x cúbica más 3. Bueno, de este lado no va a haber problema, vamos a obtener b', ahí no hay ninguna duda. Pero de este otro entramos en duda, cuál deberá de ser la fórmula que vamos a aplicar. Y imaginemos que se le asigna algún valor a x. De este lado tenemos esta operación al cubo, una suma. Y después de haber realizado lo que está dentro del paréntesis, tendríamos que calcular el logaritmo natural. Así que esa es la fórmula que vamos a emplear. La derivada de un logaritmo natural de u nos dice que deberá de ser como respuesta 1 entre u, diferencial también de nuestra u. Comparamos, esto es importante, comparamos el el ejercicio con la fórmula para identificar que el x al cubo más 3 se trata de nuestra u. Lo que nos dice la fórmula que se deberá de escribir es por aquí un pequeño cociente, una división. En el numerador deberemos de colocar un número 1 y en el denominador lo que fue u. Nuevamente aquí lo tenemos como x al cubo más el 3. Por si fuera poco, todavía tenemos aquí parte de la fórmula, un operador adicional, que significa no olvides que vas a derivar también a lo que fue tu u, es decir, la derivada de x al cubo más 3. Una vez que hemos llegado a este punto, esta derivada se distribuye a la x al cubo, se distribuye al 3 que tenemos en ese lado, lo cual nos va a generar dos derivadas en sí, nada complicadas, pero es importante respetar la notación. b' deberá de ser igual, vamos a marcar el 1, el x al cubo más 3, y ahora te comentaba, es importante respetar la notación. Bueno, vamos a colocarlo así, ahí está, mucho mejor. La derivada de x al cubo más la derivada de 3. La derivada de una suma se convierte en la suma de derivadas. Ahora yo te pregunto, de forma muy rápida y concisa, la derivada de 3 es un 0. La derivada de x al cubo se obtiene un 3x al cuadrado. Así que, bueno, ya tenemos la derivada de b'. Es la expresión que puedes ver aquí en pantalla. b' deberá de ser igual a esto de acá. Pero aprovechando un poco el resultado y viendo que podemos hacer el producto de numerador por numerador y denominador por denominador, podemos expresarlo de una manera un poco mejor. Vamos a dejarlo así. b' deberá de ser igual o será igual a 3x al cuadrado entre x al cubo más 3. Nota como ya tenemos u', tenemos aquí b', tenemos también la definición de u y lo que fue nuestra b. Así que procedemos ahora a recordar que estamos trabajando con este ejercicio. Teniendo en cuenta esto, vamos a refrescar nuestra memoria y decimos la derivada de y deberá de ser y', y esto es igual, acorde a la fórmula, nos dice, vamos a recurrir un poco a lo que acabamos de hacer, vamos a movernos un poquito en la pantalla, nos indica que va a haber un cociente principal. Vamos a colocarlo en color rojo porque ya va a ser nuestra respuesta. La expresión que nosotros seleccionamos como b, es decir, todo el logaritmo natural, vamos a apuntarlo, logaritmo natural, x cuadrada más 3, multiplicando a lo que obtuvimos de u'. Aquí observa que lo tenemos de este lado de la pantalla muy cómodamente. Vamos a copiarlo, vamos a colocarlo en este lado. Bueno, tenemos un poquito de conflicto a la hora de escribirlo. Vamos a ajustar un poco la altura de nuestra expresión para que quede mejor redactado. Vamos a indicar aquí logaritmo natural, x al cuadrado más 3. Está, y vamos a colocar aquí nuestra pequeña multiplicación. Vamos a limpiar un poco la línea que tenemos de este lado para marcar de una mejor forma la división. Y listo. Está mucho mejor. Ahora, también nos dice que deberemos hacer una resta. Vamos a restar
lo que hemos definido como u, que nota que la u es esta raíz cúbica, marcamos raíz cúbica de x, y ahora lo vamos a multiplicar por lo que se obtuvo como derivada de b. Esta expresión que estás viendo acá en pantalla la vamos a reescribir allá en la fórmula. Vamos a tomarla, vamos a copiar en este lado, igual nuevamente tomo un poco del cociente principal, vamos a marcar aquí la línea, listo. Y la fórmula nos ayuda diciéndonos, no olvides colocar, por favor, una b elevada al cuadrado en el denominador. Bueno, de nueva cuenta, para que alcancemos a apreciarlo de una mejor forma, ¿qué era b? Acorde al problema, sería un logaritmo natural de x al cuadrado más 3. Todo esto elevado al cuadrado, todos ellos siguiendo la fórmula. Todo esto vamos a marcarlo así. Ahora, yo no te voy a negar que una vez que hemos llegado ahí, la derivada pues ya se completó, ¿de acuerdo? Ya está bien, ya está completamente derivada. Sin embargo, vamos a reescribirlo un poco mejor, ¿de acuerdo? Primero observando tres cosas. Este logaritmo natural de x al cuadrado más 3, le vamos a colocar un 1 en el denominador para por ahí poder hacer un producto un poquito más sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a marcar aquí que tenemos un 1. Del mismo modo, la raíz cúbica de x tiene un 1 aquí en el denominador. Esto nos va a ayudar a realizar el producto numerador por numerador, denominador por denominador, numerador por numerador, denominador por denominador. Son las tres cosas que te comentaba que hay que revisar. Y además, esta potencia, este 2 que estás viendo acá, lo podemos o lo vamos a trasladar aquí con el logaritmo natural para respetar las notaciones que debemos de seguir en matemáticas. Así que vamos a definir ya nuestra respuesta final. La derivada deberá de ser igual, y observa, logaritmo natural x al cuadrado más 3. Todo esto lo encontramos dividido entre 3 veces una raíz cúbica de x al cuadrado, está esta parte, menos numerador por numerador, no lo olvides, 3x al cuadrado, raíz cúbica de x, vamos a cerrarla en esta parte. Nuevamente tenemos una división y en el denominador encontraríamos x cúbica más 3. Por último, para cerrar con broche de oro, vamos a colocar esta expresión con este 2 aquí como potencia para el logaritmo. Logaritmo natural elevado al cuadrado de x al cuadrado más el 3. Y con esto estaríamos terminando el ejercicio. Vamos a mover un poco la y para que se vea acorde a la línea de división principal. Y ahora sí, esta sería nuestra derivada final del ejercicio con el que iniciamos este video.